¿Escuchan? Sí, que veo casi a la mayoría ahí con las cámaras apagadas. ¿Escuchan bien mi voz y todo? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, mis hermanos, yo les voy a compartir aquí pantalla. Si por favor me pueden habilitar para compartir pantalla. Voy a ponerles aquí una presentación. A ver. ¿Allá están viendo? Sí. Bueno, esta es una imagen que encontré en internet de Daniel orando, ¿sí? ¿Recuerdan que él abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén? Yo acá estoy en una ventana, pero pues va hacia Cajicá, pero si pudiera oraría una ventana hacia Villanueva, hacia el sur. Pues eso es lo que hacía Daniel, oraba hacia su ciudad, ¿sí? Hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué tal si nuevamente ahí, pues en sus casas, ¿qué tal si oramos ahí un momento, oran por mi vida, por lo que vamos a aprender ahí, un minuto ahí, que oren por lo que vamos a mirar el día de hoy? Entonces ahí tienen un minuto y ya retomamos. Oren por favor ahí por este tiempo. Bueno, mis hermanos, listo, ahí me siguen escuchando bien, ¿sí? Voy a comenzar aquí con esta frase, mire la frase unas frases muy buenas acerca de la oración. Si no tienes tiempo para orar, vas a perder el tiempo en todo lo demás. Y otra frase, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado espiritual de su alma. La oración es el pulso espiritual. Bueno, digamos que uno de los grandes retos de los maestros y de los predicadores, pues de nosotros, es poder enseñar algo que vivimos, ¿sí? Y si yo les dijera que, pues que vivo todo lo que voy a hablar hoy, pues sería hipócrita delante de ustedes, pues mis hermanos, ¿sí? Eh, Mirando el libro de Daniel, la vida de Daniel, pues encontré algunas cosas que quiero compartir hoy y son cosas que yo mismo necesito. Entonces, pues, aunque yo estoy acá hablando, yo mismo también estoy aprendiendo junto con ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, la oración. En definitiva, todos nosotros debemos mejorar nuestra vida de oración, ¿cierto? Nosotros, no sé por qué nuestra tendencia general a veces es orar poco y de pronto necesitamos aprender a orar, ¿cierto? Necesitamos, a pesar pues de los años, a pesar de alguna experiencia que podamos tener, necesitamos aprender a orar. Y quiero aprovechar este tiempo para felicitar a todas las mujeres. Por ahí veo a las mujeres. Veo que están muy juiciosas en las oraciones, 2 por 5, 3 por 5, 4. Yo no sé cómo es la cosa, pero ustedes, yo las veo muy juiciosas. Veo que se conectan, veo que oran, veo que, pues, me da risa que si hace unos días Miguel nos invitó a preparar pan, ¿sí? Y pues yo miraba el grupo de WhatsApp de los hombres y muy seguramente yo puedo encontrar muy fácil una conversación de hace un año, porque casi no escribimos, ¿sí? O sea, somos muy puntuales. Nos vamos a reunir para pan, listo, ya. A los 2 meses nos vamos a reunir o sea, somos muy puntuales, ¿sí? En cambio, el grupo de las mujeres y ese grupo, bueno, pues yo no le cuido pero me imagino que es más movido, ¿sí? Entonces, veo que están orando.
mi esposa ora con Clarita en las noches, por ahí escucho también con algunas mujeres, algunas amigas. Entonces, felicitar a las mujeres, de barrio para las mujeres, muy bien. Y definitivamente, pues ustedes las mujeres son un gran apoyo para nosotros en la familia, en la iglesia, como oración. Y parte de la introducción y hablando de ustedes, yo quiero mostrarles creo que este es el último versículo en la Biblia que habla sobre la Virgen María, ¿sí? Para los exmarianos y todo, pues entonces miremos el último versículo en la Biblia que habla de la Virgen María y que habla del último versículo de la Biblia de la Virgen María que ¿qué estaba haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, la Virgen María, ¿cierto? El último versículo que la vemos está aquí, orando, orando, ¿sí? Entonces, gracias a las mujeres por orar. De pronto públicamente estamos más los hombres en la iglesia, ¿cierto? Que usted enseña que, pero realmente detrás de todo eso, pues ustedes son una gran fortaleza si ustedes están orando por nosotros. Entonces veo oraciones 2x5 con amigas, oraciones intencionales, hasta guerra espiritual, ¿sí o no? Pues he escuchado de que están, muchas de falta es que zapateen ahí por la sala y todo, pero están orando ahí por cosas. Y pues me alegra que Dios nos esté llamando a la oración a todos. Y pues con más con más veras nosotros los hombres también debemos, ¿cierto? Aprender a orar por nuestra familia, por nuestra iglesia. Entonces, por eso estamos acá mirando Daniel, que es un excelente ejemplo de oración. Y pues quiero comenzar con el versículo 1 al versículo 3 de Daniel, capítulo 9. Y tengo 4 características de una oración contestada según este capítulo, ¿vale? Yo no me lo inventé, digamos, leí el capítulo y encontré estas 4 cosas que hizo Daniel y por qué su oración fue contestada. Entonces, si alguien quiere anotar características de una oración contestada. Entonces, miren lo que dice ahí: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, antes de Daniel comenzar a orar, ¿el qué hizo? Él indagó en qué? En la palabra, ¿sí? En la palabra. Entonces, ¿queremos aprender a orar? ¿Queremos tener ganas de orar? ¿Queremos orar de la manera correcta? Pues debemos leer la palabra, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces debemos conocer e indagar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya vamos a mirar eso. Entonces Daniel, para este tiempo, él ya era un viejito. O sea, él tenía, no sé, unos 80 años, un poco más de 80 años, ¿sí? O sea, él de pronto ya no tenía todas las fuerzas y esto, y había pasado 70 años, ¿sí? Rey tras rey, y estaba viviendo ¿en dónde? Pues donde antes era Babilonia, ¿cierto? Y que pasó pues de reinado en reinado. Y él aún así, miren lo que dice el versículo 2, dice, mire que atentamente, ¿sí? Mirar atentamente es que, o sea, mirar que concentrado, poniendo cuidado, ¿cierto? Eh, las mujeres saben cuando uno no está mirando atentamente, ¿cierto? Cuando uno está mirando, pero digo, oiga, póngame cuidado, porque de pronto no estamos atentos. Mi esposa me dice eso. Yo la puedo estar mirando, pero me estás poniendo atención, y eso es diferente, ¿cierto? Una cosa es mirar y otra cosa es mirar qué, atentamente. Entonces, Daniel, ¿qué hizo? Miró atentamente. ¿Qué miró? Miró la palabra de Dios atentamente, ¿cierto? Entonces, él leía, él no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros, pero él tenía algunos escritos de algunos profetas, y el último profeta que tenía seguramente era el del profeta Jeremías, ¿sí? Entonces, seguramente Daniel leyó esto, en algún momento leyó esto, mire. Eso está en Jeremías 25, 21 al 13. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto,
y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías. Y otro versículo, Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, antes de que Daniel comenzara a orar, ¿cierto? Él miró atentamente en la Biblia, en lo que él tenía de los profetas, y él dijo, bueno, Dios prometió que íbamos a estar en esta tierra, ¿cuánto? 70 años, y que a los 70 años Dios nos iba a hacer, ¿qué? Volver, ¿sí? Hacían falta como unos 3 o 4 años para que se cumplieran los 70, pero él comenzó desde ya, ¿qué? A orar, ¿cierto? Entonces, algo bueno que pues nosotros oramos al día, ¿sí o no? A veces ni oramos en el día, pero Daniel no solo oraba por el día, sino él oró ¿por qué? Por 4 años, por un evento que va a pasar 4 años o 3 años adelante, ¿sí? No sé, creo que Orlando alguna vez nos contó que oraba por sus nietos y por los esposos de sus hijas, ¿cierto? Deben estar todas emocionadas allá para que se cumpla esa palabra y todo. Pero Orlando ora por esas cosas, ¿cierto? Y nosotros podemos orar, pues, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones y pedirle al Señor cosas, pues, que Él ha dicho en su palabra. Entonces, miren, o meditemos en lo siguiente, mis queridos hermanos. Daniel comienza a orar, ¿cierto? Y comienza a orar de acuerdo a lo que Dios ha prometido en dónde? En su palabra, ¿sí? Por eso es que, digamos, ahí encontramos como la primera clave para tener una oración contestada. Y es orar de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿por qué a veces no tenemos fe para orar? Pues no tenemos fe para orar porque no hemos leído la palabra, porque no sabemos las promesas de Dios, porque no sabemos el que nos ha prometido. Entonces, pues nuestras oraciones son muy frías. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, que Dios nos dice algo, ¿cierto? Que nos revela algo, pues entonces nosotros comenzamos a qué? A orar de acuerdo a la palabra de quién? De Dios. ¿Mm? Eh, Hay cosas que Dios ha prometido en su palabra, cosas generales, ¿cierto? A toda su iglesia, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo será añadido. Eso es una promesa, mis hermanos. Eso está ahí en la Biblia, ¿cierto? Podemos orar en medio de una dificultad y orar esa promesa, que si buscamos su reino y su justicia, todo va a ser ¿qué? Añadido. Eso no está mal, ¿cierto? Y hay varias promesas de Dios a nivel general, pero también hay promesas que particulares, cosas que Dios le dice a cada persona, ¿cierto? Cosas que solo se encuentran de pronto en un devocional. Que usted hace su devocional, tiene alguna dificultad, tiene algún pensamiento, no sé, y usted sabe que Dios le prometió algo. O sea, usted lo sabe, ¿sí? De pronto usted no lo puede volver una doctrina porque no es para todos, sino es para usted. Usted sabe que Dios le dijo algo. Entonces, hay que comenzar a orar de acuerdo a lo que Dios ¿qué? Le dijo, ¿sí? Pues como ustedes saben, hermanos, todo lo del COVID pues nos ha eh, restringido en todos los sentidos. Entonces acá en Chía, eh, acá solo se puede salir a comprar cosas un día a la semana. No es como en Bogotá, que creo que es par e impar los días, sino casi un día a la semana. Entonces, en mi caso, me atienden, sí puedo salir todos los días, pero que me vendan cosas en las tiendas, no solo los viernes, ¿sí? Entonces ayer en la tarde le dije a mis dos hijos, pues a los más grandecitos, a Gaby y a Esteban, que les iba a comprar una paleta después pues, del almuerzo, ¿sí? Entonces yo les dije, no, yo les voy a comprar una paleta. Entonces almorzamos tarde,
y a mí se me olvidó la paleta. Entonces, a las 4 de la tarde cierran acá todos los sábados, o sea, ya no hay nada, ¿sí? Y se me olvidó. Dije, ah, caramba, entonces me tocaba mañana, es decir, hoy. Entonces, Gaby, pues se acercó y vino y dijo, papá, ¿y qué? ¿Dónde está la paleta? ¿Qué pasó con mi paleta? Me dijo, ¿dónde está la paleta? ¿Sí? Entonces, pues tuve que pedirle disculpas y todo eso, pero digamos lo que hizo Gaby es un buen ejemplo, ¿sí? De cómo nosotros debemos orar a quién, a Dios. Y a Dios si no se le olvidan las cosas como a mí se me olvidan, ¿cierto? Pero Gaby vino a pedirme algo que yo ya le había, ¿qué? Prometido, ¿cierto? Y así podemos hacer con Dios, mis hermanos. Podemos ir en oración a pedirle algo que Él nos ha prometido. Y no porque a Él se le olvide, sino porque Dios quiere que nosotros aprendamos a orar las cosas que Él nos ha prometido. Eso está en la Biblia, ¿sí? Él quiere que nosotros oremos las cosas que Él nos ha prometido. ¿Qué promesas particulares tenemos de Dios? ¿Qué cosas Dios te ha dicho a ti, cierto? Que no es, que no, que no se ve por ningún lado, pero que Dios las ha prometido. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y por eso el ánimo que estamos hablando de la oración en esta mañana, la primera cosa, el primer ánimo que nos da este pasaje es que nosotros, ¿qué hagamos? Miremos la palabra, investiguemos la palabra. No sé por qué pensé en este versículo que acabo de colocar ahí, ¿sí? Y seguramente puede ser una promesa de Dios para muchas mamás y para muchos papás, ¿sí? ¿Qué dice acá? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y de pronto eso sea una promesa, ¿cierto? Que Dios le haya dado a alguien y que no importa, así sea, si vea usted a su hijo, así si lo ve alejado, así lo vea que no quiere caminar con Dios. Pero si Dios a alguien le regaló esta promesa, ¿cierto? Pues de pronto puede orar a Dios, ¿cierto? Por su hijo, por su hija, ¿cierto? Y en un sentido, mis queridos hermanos, espero que no suene mal, pero en un sentido reclamar, en un sentido, ¿cierto? Y vuelvo y digo, no porque Dios necesite que le reclamemos o que le recordemos, no, porque Dios quiere animar nuestra fe, ¿no? Bueno, como ustedes saben, o bueno, de pronto los hombres me pueden entender un poquito más en esto que voy a decir que las mujeres, pero uno de hombre tiene una carga importante por la provisión, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, es que no los veo por ahí, ¿sí o no? De pronto las mujeres en eso, ustedes tienen otras cargas, pero uno de hombre siente una carga especial por la provisión, ¿cierto? Por las cosas que uno necesita pues llevar a la casa, etcétera. Y recuerdo alguna vez hace algunos años, pues trabajando por acá en la sabana, yo no sabía que íbamos a vivir acá en Chía, fue pues un milagro de Dios, una oportunidad que nos dio Dios, ¿cierto? Que movió a alguien para, en un sentido también como bendecirnos. Eh, y yo recuerdo que estaba por acá cerca, casualmente estaba cerca, me estaba devolviendo no sé de dónde, creo que de Suachoque, y me vine por la autopista y estaba entrando. Y yo sentía tanta angustia, o sea, y decía, ay, ¿qué voy a hacer con mi familia? El trabajo es muy inestable, pues no tengo una casa, eh, necesito seguir pagando un arriendo, pero sí, solo con un mes que me quedé sin trabajo ya estoy jodido, o sea, ya, o sea, uno trabaja 20 años, pero solo que se quede sin trabajo 2 meses, ya está jodido, ¿sí o no? Uno no puede, y esa presión y esa angustia tan horrible. Y yo recuerdo que yo me abrillé ahí hacia un costado, pues, de la vía y, y oré a Dios ese día, yo, pues, Señor, ayúdame. ¿Sí? Y yo estaba leyendo un Proverbios y leí un proverbio, ¿sí?
leí un proverbio y como les digo, mis hermanos, hay cosas, hay versículos que Dios le regala a cada persona, ¿cierto? Eso no es doctrina para todos, no, a cada persona, solo Dios sabe y la persona sabe. Pero Dios me habló ese día de una heredad, que Él me iba a regalar una heredad, ¿sí? Pero ese versículo se entró a mi corazón, se metió a mi corazón ese versículo. Saltó, como que saltó de ese capítulo de ese versículo. Y Dios me dijo que me iba a regalar una heredad, ¿sí? Y yo recuerdo que yo llegué y yo anoté ese versículo y se lo compartí a mi esposa también. Y yo le dije, pues Dios nos va a regalar una heredad, ¿sí? Y Dios finalmente nos regaló una heredad, ¿sí? Pero recordar ese versículo eh, de pronto me ayudó a orar con fe, ¿sí? ¿Por qué no oramos con fe? Porque no tenemos promesas de quién, de Dios. Y no las tenemos, no porque Dios no las dé, sino porque nosotros no las que miramos atentamente. Seguramente si yo no le digo nada a Gaby ayer, pues ella, ¿por qué me va a pedir paletas si yo no le he prometido nada? Pero ella se acordó. Mi papá me dijo que me iba a dar qué, una paleta y no me la ha comprado. Pero él sí me dijo que me la iba a comprar y por eso ella vino con una oración, ¿cierto? Con una oración, no con una petición pendiente. Entonces, debemos conocer e indagar la palabra de Dios. Dios no nos va a dar cosas que no están en su palabra, ¿listo? O sea, Dios no nos va a dar cosas para que pequemos, Dios no nos va a dar cosas para cosas que nos van a destruir, no. Debemos pedir cosas que estén en la palabra de Dios. Y perdona nuestros pecados, Mateo 6, 12, 13, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mal líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cierto? Entonces la Biblia nos enseña cómo orar, ¿cierto? Con las promesas de Dios, con la actitud correcta. Y cada vez que nosotros vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, porque todos pecamos, ¿cierto? Entre semana pecamos, desagradamos a Dios. Dios también nos recuerda en el momento de la oración, ¿cierto? Cómo está nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia. Pero va a ser imposible tener una buena relación con Dios si no tenemos, Dios siempre nos va a llevar a tener una buena relación con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿cierto? No vamos a poder disfrutar de una comunión muy fluida con Dios sin antes arreglar cosas con nuestro semejante. Porque de eso se trata la palabra, mis hermanos, de eso se trata el Evangelio, ¿cierto? El que ama a Dios, ama al hermano, ¿cierto? Se resumen todos los mandamientos en un mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer qué dice Dios acerca de la oración y bueno, aquí conocía Daniel muy bien lo que Dios le había prometido. Así que la fe, alguien dirá, no, es que yo no tengo fe para orar. Bueno, pues aquí está el versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tener fe para orar? ¿Cómo orar fervientemente? Ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues entonces voy a buscar la palabra, ¿cierto? La palabra me da fe, ¿cierto? Porque escucho la voz de Dios. Y con esa fe que me da la palabra de Dios, ¿puedo qué? Puedo orar de una mejor forma. Quiero leerles un comentario de Spurgeon acerca, pues creo que de este pasaje dice que ustedes estudiaran sus Biblias más, que todos lo hiciéramos. ¿Cómo podríamos implorar por las promesas? ¿Qué tan seguido deberíamos de prevalecer con Dios cuando podemos retenerlo en su palabra? Y decir, cumple esta palabra hacia tu siervo, la cual tú has causado que confíe en ella. Es una gran oración cuando nuestra boca está llena de la palabra de Dios.
pues no hay ninguna palabra que pueda prevalecer con él más que la suya. Y así es. No hay ninguna palabra de Dios que pueda prevalecer con Dios, sino su misma qué, su misma palabra, ¿cierto? Entonces, aprender a orar con la palabra, con la actitud correcta. Debemos orar con la actitud correcta. Bueno, ¿dónde está? Bueno, la actitud correcta en 9.3 en Daniel. Este no lo coloqué acá en 9.3. Podemos ahí buscarlo. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Sí? Entonces, Daniel, ¿qué hizo primero? Oró de acuerdo a la palabra, segundo, con la actitud correcta. Y es que él se preparó, ¿cómo? Físicamente, emocionalmente, para ir y buscar a quién? A Dios. Le buscó en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. A veces la gente ora como si Dios le debiera. O sea, ¿sí? Dios le debe, qué pena que es que Dios le debe, ¿no? Esas oraciones irreverentes, esas oraciones pidiendo cosas de una forma que no debe ser, reclamando, ¿cierto? De una mala manera, como si Dios fuera el que tiene que hacerle las cosas, ¿sí? Oraciones incorrectas delante de Dios, pues acá Daniel nos enseña la correcta actitud. Y es recordar que Dios es donde está, en el cielo, y yo estoy acá, y la mejor forma de acercarme a Él es que es con un ruego, ¿cierto? Él acá hasta se vistió con ropas ásperas, o sea, se incomodó físicamente, se humilló, como cuando se humillaban las personas que tenían una desgracia como Job, ¿sí? Se humilló y en esa actitud humilde pues buscó a quién, a Dios. Y así debemos nosotros orar, mis hermanos, humillados delante de Dios, ¿sí? Rogándole, Señor, o sea, te ruego, Señor. No es lo que hablaba ahorita Orlando, no, no merecemos nada si no es por su gracia, por su misericordia, ¿cierto? O sea, por su misericordia no hemos sido consumidas, ¿sí? Su misericordia es nueva pues cada mañana. Entonces, debemos orar con esa actitud, con una actitud que humilde delante de Dios. Aquí tengo otro. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? Sí. ¿Mm? Bueno, tengo otro acá, a ver, para que se vea mejor. Caramba. Mateo 25, 22 al 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren que esta oración tiene cosas de la de Daniel. ¿Por qué si era una mujer cananea le dice Señor Hijo de David? Porque reconocía que Jesús era quién, Dios, ¿cierto? Era el Mesías. Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, era una mujer que intensa, o sea, ella vio a Jesús y dijo, yo no me voy de acá hasta que él no me responda. Y yo creo que esos discípulos, uy, ya, callen esta mujer, ¿sí? Entonces le dijeron, Señor, mira, de verdad ya está muy incómoda y viene detrás y no se va y no se va y no se va. Pero miren lo que el Señor le dice, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uy, usted es fuerte, ¿no? Caramba, eso es para salir llorando que a uno del Señor le diga eso. Ahí sí ya mejor dicho, pero ella que dijo, no está, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿cierto? Y uno a veces culpa al Señor, ¿cierto? Culpamos al Señor que es que Él no nos contesta, que es que Él no nos escucha, que es que Él no está pendiente de nosotros,
Pero de pronto es que nuestras oraciones son que son tan frías, ¿sí o no? Son frías nuestras oraciones. Pedimos una vez y ya no pedimos más, porque es que esa fue la voluntad de Dios. Y con esa frase, que es una verdad espiritual, pero a veces mal aplicada, ¿cierto? Nos conformamos ¿a qué? A tener una vida floja de qué? De oración. Pues si nosotros fuéramos insistentes, o sea, nosotros no sabemos de qué cosas nos hemos perdido por no tener una buena actitud en nuestra oración. ¿Hemos recibido lo que Dios nos ha dado? Sí, ¿cierto? Cosas inclusive que no hemos pedido, sí, pero seguramente podemos recibir inclusive mucho más, ¿cierto? Si nosotros tenemos una correcta actitud en nuestra oración. Entonces, primero, la palabra de Dios, conocerla, entenderla, recibir las promesas de Dios, orar de acuerdo con eso. Segundo, la actitud correcta, una actitud humilde, no una actitud soberbia, una actitud reconociendo que Él es Dios, que Él lo puede, que le necesitamos, que nos humillamos, ¿sí? Y tercero, bueno, tercero, confesión de nuestro pecado. Bueno, acá este era bastante largo, pero les quiero colocar acá. Ah, bueno, miren esta frase. Muchos oran con sus labios por aquello, por lo que sus corazones no sienten ningún deseo. Y eso nos pasa a veces, ¿no? Oramos, pero oramos y ya estamos dudando. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Ok, bueno. Entonces, miren, vamos a ver algunas cosas que dejé ahí en rojo, ¿sí? Desde el versículo 5 hasta el versículo 21. Recuerden que Daniel, o sea, si hay alguien santo en Babilonia, ¿quién es? Daniel, ¿sí o no? O sea, Daniel era un man santo, o sea, era el referente, ¿cierto? De una persona que agradaba a Dios. O sea, era tan buen creyente, tan buen cristiano, que había pasado por varios reinados, ¿cierto? Ha servido a Nabucodonosor, a Darío, bueno, a varios reyes. Pero miren el versículo 5, lo que él dice. Entonces, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, ¿cierto? Cada cuánto oramos así y más que orar, cada cuánto nos sentimos así, ¿cierto? Que hemos pecado, que hemos cometido iniquidad, que hemos hecho impíamente, que hemos sido rebeldes. O sea, miren, este versículo del hombre, caramba, o sea, él entrega todo, ¿sí? Miren el versículo 6 cómo comienza, no hemos obedecido. Bueno, es toda una confesión ese pasaje. El 8 y al final, contra ti pecamos. En el 9 nos hemos rebelado. En el 10 no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios. En el 11 porque contra él pecamos. En el 13 nuestras maldades. Bueno, ahí sigue orando ahí. Quise resaltar todas las cosas donde él confiesa pues su pecado. En el 18 no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, ¿cierto? Y bueno, oramos a Dios no porque seamos muy justos, ¿cierto? No porque lo merecemos, sino por su misericordia, ¿cierto? Y por eso oramos a través del Señor Jesús, para que a través de Él, ¿cierto? Que es nuestro camino, nuestro mediador, pues el Padre nos escuche. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Mm? Orgullosas, fuera de lugar. ¿Nos creemos más de pronto de lo que somos? O de pronto con una buena actitud como Daniel y decimos, Señor, hemos pecado, ¿sí? Hemos sido rebeldes, tenemos iniquidad,
tenemos maldades. Perdónanos, ayúdanos. Y bueno, es una bendición que Dios nos muestre nuestras maldades, ¿sí? Que Él nos limpie, que Él nos ayude. Y entonces eso fue lo que hizo Daniel, confesar el pecado. Y miren acá el versículo, voy a colocar acá, versículo 20 y versículo 21. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces no solo oraba por él, sino oraba por su pueblo. Pues debemos aprender a orar por nuestra familia, ¿cierto? Por nuestra iglesia, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por nuestros padres, ¿sí? Y en algún sentido, aunque cada persona tiene su comunión con Dios, pero en algún sentido pedir, ¿cierto? De forma general, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios nos sane, ¿cierto? Tantas maldiciones que pueden venir de generación en generación, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Cosas ahí que no entendemos, pero que vienen sobre las familias, que vienen. Pero que cuando nosotros llegamos a Cristo, pues el Señor quita todo yugo, toda cadena y nos invita a qué? A orar, ¿cierto? A orar por nuestros familiares. ¿Cómo es nuestra actitud con nuestros cercanos que son pecadores abiertos delante de Dios? ¿Qué oramos? Señor, manda fuego del cielo y consúmelo. Mándale, no sé, has dicho, acábalo, ¿sí? Envíalo al infierno por pecador, por desgraciado, o más bien como Daniel, ¿sí? O más bien como Moisés, ¿recuerda a Moisés? Y Dios dice, ya, este pueblo ya me cansó, entonces voy a hacer de ti una nación grande. Y él dice, no, Señor, no, no hagas eso, no hagas eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste para hacerlos morir acá en el desierto. Si quieres, toma mi vida, ¿cierto? Por ellos. Y el Señor no le acepta eso primero porque él no tenía la autoridad para poner su vida por Israel, ¿sí? Pero Dios acepta, ¿cierto? Esa petición de Moisés y dice la Biblia que él se arrepintió, cambió de parecer para no destruirlos. Entonces, debemos aprender a orar por, por los demás, ¿cierto? Orar por los demás. El otro punto, vencer en oración. Y acá encontré un pasaje interesante también en el libro de Daniel. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Vencer en oración. Miren el 10.1, por favor. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿sí? Entonces, y el versículo 13, caramba, no tengo aquí el versículo 13, voy a colocarlo acá. Mire, quiero que lean con atención el versículo 13, mis hermanos acá. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y me quedé con los reyes de Persia, ¿sí? Entonces miren acá lo que encontramos en este capítulo, que Daniel dispuso su corazón, ¿cierto? Y él comienza una oración que es contestada a los 21 días, a los 21 días, ¿sí?
Estuvo afligido durante 21 días. Durante 21 días estaba agobiado, ¿cierto? Y a los 21 días llega el ángel y miren lo que le dice. Durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Entonces, no entendemos, mis hermanos, algunas cosas espirituales, ¿m? Pero lo cierto es que hubo una oposición demoníaca, una oposición espiritual a la oración de quién? De Daniel, ¿cierto? Y después de 21 días se obtuvo una victoria celestial y vino el mensajero y el mensajero entregó el mensaje. Miren acá lo que está este comentario. Pudiera haber factores que estorban, de la cual un cristiano que ora no sabe nada, mientras que éste se pregunta por qué la respuesta de su petición son retardadas. Sin embargo, este se debe mantener en oración. Puede ser que quizá él no reciba una respuesta debido a que se ha dado por vencido en el 20º día. Sin embargo, él debió haber persistido hasta el 21º día, ¿cierto? Entonces no nos desanimemos en qué, en las oraciones, y pasan días sin las oraciones y si no son contestadas. Miren acá otro que encontré. Dios permitió este tipo de conflicto porque él tenía un propósito al permitirlo. Él ciertamente pudo haber destrozado en un momento cualquier oposición demoníaca. El plan de Dios probablemente era utilizar este tiempo de retraso para desarrollar a Daniel como un hombre de oración persistente. La persistencia en la oración no es necesariamente debido a la renuencia de Dios, debido a que la renuencia de Dios necesita ser superada, pero es necesaria para entrenarnos. El éxito de Daniel nos hace reflejar nuestros fracasos. ¿Qué tanta ayuda o intuición angelical jamás se ha llevado a cabo debido a la falta de persistencia en la oración? Entonces, este pasaje de Daniel capítulo 10 es muy interesante, ¿cierto? Y este es el cuarto punto que tenía y es vencer en la oración. Hay una verdad espiritual y es que Satanás no puede hacer más de lo que la soberanía, de lo que la providencia, de lo que Dios mismo le permite. Pero vemos en este pasaje, ¿cierto? Que la oración de Daniel por 21 días, hasta el día 21 llegó el mensaje, no llegó antes, no porque Dios estaba peleando con Satanás y no le podía vencer, no. Dios lo permitió para que Daniel ejercitara su vida de oración. ¿Sí? Entonces, debemos persistir, debemos insistir en las oraciones, debemos luchar mientras oramos, ¿cierto? Si pasen los días, Daniel no se rindió ni a la semana ni a las 2 semanas, sino parece que está todo relacionado, ¿cierto? 3 semanas hasta que él recibió una, ¿qué? Una respuesta de parte de Dios. Entonces, para recordar nuevamente todo lo que hemos visto aquí en este pasaje, primero, orar conociendo la palabra de Dios, recordando sus promesas. Segundo, orando con una actitud correcta, ¿cierto? Con la actitud que tenía Daniel y muchos hombres en la Biblia que sus oraciones tuvieron una respuesta. Tercero, confesando nuestro pecado, reconociendo. Y cuarto, con este Daniel capítulo 10, es venciendo también con la oración. Entonces, pues le pido a Dios que me ayude a ser un hombre de oración, ¿sí? Que me ayude a indagar en la oración, a profundizar en la oración, como lo hizo Daniel, para recibir cosas especiales que Él tiene para nosotros. Entonces, ahí ya para terminar, pues vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar y vamos a poner delante de Dios pues tantos pensamientos, ¿no? Que hemos tenido esta semana, tantas cosas, tantos agobios, ¿no? Tantos también deseos, sueños.
Eh, pero bueno, gracias a Dios el COVID no nos ha impedido que tener esa conexión que tenemos con el Señor Jesús a través de la oración, ¿cierto? Ahí en nuestras casas, con solo cerrar nuestros ojos, ahí Dios ya está escuchando. Es más, sin cerrar los ojos, ¿no? Uno los cierra, ¿es para qué? Para concentrarse. Pero Dios está ahí escuchándonos, ¿no? Si Él escucha a los que no son sus hijos por su misericordia, ¿no? ¿Cuánto más está atento a escucharnos a nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el libro de Daniel, por lo que aprendemos de la vida de Daniel, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de conocimiento de tu palabra, nuestras actitudes incorrectas cuando oramos, nuestro orgullo cuando oramos también, nuestra poca persistencia en la oración, Señor. Estamos acá, Señor, reconocemos nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Reconocemos nuestras maldades, Señor. Reconocemos que si no vivimos mejor es porque no hemos atendido, Señor, a tu voz. No hemos atendido a la gracia, Señor. Límpianos, Señor. Enséñanos. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Ayúdanos a amar, a perdonar, a ser fieles, a servirnos, a cuidarnos, a amarnos, Señor, a entender, Señor, lo que tú deseas para nosotros, Señor. Ayúdanos a orar creyendo, no con oraciones frías, sino creyendo en todas las cosas que tú nos has dicho en tu palabra. Gracias, Señor, porque tus promesas se van a cumplir. Y aún, Señor, si hay influencias demoníacas, satánicas, que quieren afectar nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, te damos gracias que somos más que vencedores en Cristo Jesús y te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control y que tú nos estás llamando, Señor, a la comunión, a la intimidad, a la integridad. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas